Amados hermanos, les saludo en el amor del Señor. Una vez más, el Señor me ha permitido compartir este día domingo el mensaje para la iglesia. Es un mensaje corto, pero nuevamente Dios poniendo las herramientas necesarias para enfrentar esta vida que muchas veces se complica, que muchas veces la vemos cuesta arriba, a veces, y no tenemos cómo enfrentarlas. Y Dios en todo este tiempo nos está poniendo las herramientas necesarias, todo aquello que necesitamos para enfrentar esta vida tan difícil en estos últimos tiempos. La palabra de Dios hoy día la encontramos en 2 de Corintios, en el capítulo 4, del verso 7 al 10. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice así: Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Amén. Ese es el texto bíblico sobre el cual vamos a versar el mensaje de hoy. Hermanos, claramente, cuando la palabra de Dios, cuando la Biblia nos habla de los vasos de barro, se refiere al creyente, se refiere al Hijo de Dios. Un vaso de barro es algo muy delicado, muy frágil, que al mínimo golpe lo más probable es que se rompa. Y vemos a Dios poniendo la gloria de su divino evangelio en manos del creyente, en la vida del creyente, por una razón especial, para demostrar que este extraordinario poder no viene de nosotros, sino exclusivamente de Dios. El poder del evangelio puesto en manos nuestras. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con tremendo poder, con tan grande tesoro puesto en estos vasos de barro? Dios, conociendo nuestra debilidad y fragilidad, a propósito deposita el poder de su evangelio en nosotros. ¿De qué poder estamos hablando? Estamos hablando, queridos hermanos, del poder transformador del evangelio. Estamos hablando del poder creador del evangelio. Estamos hablando del poder libertador del evangelio. De ese poder que es capaz de transformar la basura en un especial tesoro para Dios. Para que todos puedan darse cuenta de que este poder tan grande no viene de nosotros, sino única y exclusivamente de Dios. Es decir, el único que puede gloriarse del poder del evangelio es Dios mismo, nadie más. ¿Cómo muestra Dios entonces el poder de su evangelio en estos vasos de barro? De la siguiente manera. La Biblia nos habla que podemos estar atribulados en todo. ¿Qué quiere decir esto? Apenados, acongojados, atormentados. ¿Quién no ha pasado por esto alguna vez? En aquellos momentos podemos experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Entonces el poder del evangelio de Dios nos ayuda a no angustiarnos. Dice también que podemos estar en apuros. ¿Qué quiere decir esto? Se refiere a cuando estamos en aprietos, en apremios, en un dilema, en un atolladero, tal vez sin saber qué hacer. De seguro la mayoría ha pasado también por esto, si no todos, ¿verdad? Lo extraordinario del poder del evangelio depositado en estos vasos de barro hará
que no desesperemos. Nuestra esperanza siempre estará primera y último, siempre en Cristo Jesús. Siempre será nuestra primera y última esperanza, siempre. Dice también la Biblia que estaremos perseguidos. Habrá momentos en la vida como creyentes que la persecución se hará latente, es decir, estaremos acosados, hostigados, asediados. Aún en los peores momentos, nunca, pero nunca, usted estará desamparado por Dios. El poder de su evangelio nuevamente se manifestará en su favor y sentirá la compañía de Dios en todo momento de persecución. Dice también derribados. En el fragor de la batalla, queridos hermanos, muchos soldados son derribados, es decir, echados por tierra, derrumbados. Y de nuevo, una vez más, el poder del Evangelio, depositado en vasos de barro, se manifestará y no permitirá nuestra destrucción, es decir, no nos aniquilarán. La Biblia también nos dice allí en el verso 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Qué quiere decir esto? La muerte de Jesús. Como hijos de Dios debemos experimentar la muerte de Jesús. Necesariamente para experimentar la vida de Jesús debemos experimentar la muerte de Jesús. Por lo tanto, es preciso morir al pecado para experimentar la vida abundante en Cristo. Así como aquel ejemplo tan lindo del grano de trigo, ese grano que debe morir para generar y producir mucho fruto. Este ejemplo nos habla de un grano de trigo, al ser sembrado, muere y su muerte produce, ¿cierto?, entre 60 y 80 granos más, es decir, vida abundante. Queridos hermanos, es preciso resaltar este comentario que alguien escribió por allí. Dice que el poder de Dios es el milagro que los demás ven en nosotros, en un vaso de barro, un carácter nuevo y el testimonio victorioso que emerge en nuestras persecuciones y pruebas, en medio de tremenda dificultad, el carácter de Dios en nosotros. La pregunta es, ¿cómo es posible soportar tanto? Queridos hermanos, la palabra de Dios nos entrega lo necesario. Acostúmbrese, hermano, esta es la verdadera vida del creyente, combatido, atribulados, mas no angustiados, en apuros, pero nunca desamparados, perseguidos, mas nunca desamparados, derribados, pero no destruidos, siempre, pero siempre en victoria. Acostúmbrate, querido hermano, a vivir de esta manera. Esta es la vida del creyente. Esta es la vida que Dios tiene para ti en Cristo Jesús. Que el Señor nos siga bendiciendo. Amén.